Después de comer el pastel de cumpleaños que mi mamá insistió que era seguro, mi hija se dobló del dolor. «¡Está fingiendo!», se burló mi mamá. «Las intolerancias alimentarias no son reales», añadió mi papá. No dije nada, solo nos fuimos. Al día siguiente, hice una llamada, y eso hizo que ellos perdieran absolutamente todo. No soportaba ver a mi pequeña Sofía retorciéndose de dolor en el asiento trasero del auto mientras regresábamos a casa. A sus 8 años, ya había sufrido demasiado por la intolerancia al gluten que padecía desde los 4. Mis padres siempre la trataron como si fuera una exagerada, como si yo estuviera inventando su condición para llamar la atención. «Mamá, me duele mucho», gimió Sofía, abrazándose el estómago mientras grandes lágrimas rodaban por sus mejillas. Mi corazón se partía al verla así. Llevábamos 6 meses sin visitar a mis padres precisamente por esto. Pero era el cumpleaños número 70 de mi padre, y Sofía había insistido en ir. «Quiero ver a los abuelos, mamá», me había dicho con esos ojos que no podía resistir. Así que acepté, con la condición de que llevaríamos nuestra propia comida. Todo iba bien hasta que mi madre trajo ese maldito pastel. «Lo mandé a hacer especialmente sin gluten, Lucía. No seas paranoica», me aseguró con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Dudé, pero la presión de todos en la mesa, las miradas de mis hermanos y sus esposas, el comentario de mi padre diciendo que estaba arruinando la celebración con mis exageraciones. Cedí. Le permití a Sofía probar un pequeño trozo. Apenas 20 minutos después, mi hija estaba pálida y con sudor frío. Conocía esos síntomas. Cuando mencioné que debíamos irnos porque claramente el pastel tenía gluten, mi madre estalló. «Por Dios, Lucía, siempre buscando ser el centro de atención. La niña está perfectamente bien». Fue en ese momento cuando Sofía se dobló sobre sí misma y comenzó a llorar de dolor. «Mírala», insistió mi padre. «Hasta tu hija sabe cómo manipularte. Las intolerancias alimentarias son inventos modernos para vender productos caros». No respondí, simplemente tomé a mi hija en brazos, recogí nuestras cosas y salimos de allí. Los comentarios siguieron a mis espaldas. «Siempre tan dramática. Pobrecita niña, con una madre así, ya se le pasará». Esa noche fue terrible. Tuve que llevar a Sofía a urgencias porque el dolor era insoportable. El médico confirmó lo obvio. Había ingerido gluten y estaba sufriendo una reacción severa. Mientras la veía dormir finalmente, con el suero goteando lentamente, algo dentro de mí se quebró para siempre. A la mañana siguiente, con Sofía ya más estable pero todavía en observación, tomé mi teléfono y marqué un número que nunca pensé que usaría. Era el de Martín Acosta, un abogado especializado en herencias y patrimonios. Lo había conocido años atrás, cuando trabajé como su asistente legal antes del nacimiento de Sofía. «Martín, soy Lucía Vega. Necesito tu ayuda urgentemente». Lo que sucedió después cambiaría para siempre la relación con mis padres, pero también me liberaría de décadas de manipulación y maltrato psicológico. No imaginaba que esa simple llamada sería el primer paso para que mis padres perdieran todo lo que valoraban: su dinero, su reputación y, sobre todo, el control que siempre habían ejercido sobre mí. La historia comenzó realmente 15 años atrás, cuando mi abuela materna falleció. Yo tenía apenas 22 años y estaba terminando mis estudios de Derecho. Mi abuela Carmen siempre había sido mi refugio, la única persona de la familia que me entendió y apoyó incondicionalmente. Aunque nunca llevé una relación cercana con mis padres, cuando mi abuela murió, algo cambió profundamente en nuestra dinámica familiar. Tras regresar del hospital con Sofía, tomé una decisión que llevaba años postergando. Martín me escuchó atentamente por teléfono mientras le explicaba la situación. «No puedo creer que después de todo este tiempo sigas permitiendo que te traten así, Lucía», me dijo con preocupación genuina. «Lo que me cuentas sobre lo que le hicieron a tu hija es grave». Le confesé algo que llevaba 15 años guardando en secreto. Mi abuela Carmen no solo me había dejado una pequeña herencia como todos creían, sino que me había nombrado heredera universal de todos sus bienes, incluyendo la casa donde mis padres vivían actualmente y varias propiedades más. El testamento había quedado bajo custodia de su notario, con instrucciones específicas de no revelarlo hasta que yo lo solicitara. «¿Me estás diciendo que tus padres han estado viviendo en una casa que técnicamente te pertenece durante 15 años y no lo saben?», preguntó Martín, claramente sorprendido. Mi abuela sabía cómo eran ellos. Me pidió que no revelara nada hasta que estuviera preparada. Respondí mientras observaba a Sofía dormir en su cama, todavía pálida por el incidente. «Creo que ese momento ha llegado. Durante esos 15 años, mis padres habían asumido que la casa familiar les pertenecía por acuerdo verbal con mi abuela. Nunca cuestionaron por qué no había documentos legales que lo respaldaran.
Mi padre incluso había rentado otras propiedades de mi abuela, quedándose con todo el dinero. Mientras tanto, yo había luchado para mantenerme a mí y a mi hija con mi modesto salario como profesora de primaria, negándome a usar mi herencia por miedo a enfrentarlos. Al día siguiente, con Sofía ya recuperada, recibí una llamada de mi madre. «Lucía, tu padre está muy disgustado por tu comportamiento de ayer», me dijo con ese tono autoritario que siempre usaba. «Espera que vengas a disculparte este fin de semana. Ya sabes cómo se pone cuando se enoja». Respiré profundo antes de responder. «No, mamá. Esta vez no habrá disculpas. De hecho, necesito que tú y papá vengan a mi casa el viernes. Hay algo importante que debemos discutir». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Desde cuándo tú nos citas a nosotros?», preguntó finalmente, con evidente molestia. «Desde ahora», respondí con una firmeza que ni yo misma reconocí. «Los espero a las 6. Y sí, es importante». Colgué antes de que pudiera protestar. Mis manos temblaban, pero por primera vez en mi vida adulta, sentí que tomaba el control. Ese viernes, preparé mi pequeña sala para la reunión. Martín llegaría primero para ultimar los detalles. Había dejado a Sofía con mi mejor amiga Elena, quien conocía toda la situación y me apoyaba incondicionalmente. «Todo está en orden», me aseguró Martín mientras repasábamos los documentos. «El testamento es completamente válido. Tu abuela fue muy meticulosa al redactarlo. Incluso especificó que si intentaban impugnarlo, hay una cláusula que destinaría todo a obras de caridad». A las 6 en punto, sonó el timbre. Mis padres nunca llegaban tarde a ninguna parte. Era una de sus muchas reglas no escritas. Al abrir la puerta, noté que mi madre había venido especialmente arreglada, como si esto fuera una ocasión social. Mi padre, en cambio, tenía esa expresión severa que solía aterrorizarme de niña. «¿Qué es tan importante que no podía esperar?», preguntó mi padre sin siquiera saludar, mientras inspeccionaba mi modesto apartamento con evidente desdén. «Pasen, por favor», respondí, ignorando su tono. «Hay alguien que quiero presentarles». La expresión de mis padres cambió al ver a Martín sentado en mi sala, con un portafolio abierto sobre la mesa de centro. Nunca les había presentado a ningún hombre desde la partida del padre de Sofía, quien nos abandonó cuando ella tenía apenas 1 año. «¿Quién es este señor?», preguntó mi madre, con una sonrisa forzada. «Soy Martín Acosta, abogado especializado en derecho sucesorio», se presentó él, extendiendo su mano. Mi padre ignoró el gesto. «¿Abogado? ¿Qué significa esto, Lucía?». Su voz se elevó ligeramente, ese tono que siempre precedía a sus explosiones de ira. «Significa que después de 15 años, ha llegado el momento de que sepan la verdad sobre la herencia de la abuela Carmen». Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. Mi madre se dejó caer en el sofá, súbitamente pálida. Mi padre, en cambio, se mantuvo erguido, pero noté cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar los puños. «¿De qué estás hablando?», murmuró mi madre. «Tu abuela nos dejó la casa, todos lo sabemos». «No, mamá, la abuela no les dejó nada», respondí mientras Martín sacaba los documentos del portafolio. «Me nombró a mí heredera universal de todos sus bienes, la casa donde viven, las 3 propiedades que papá ha estado rentando, la casa de verano en Valle Hermoso, todo». Mi padre se abalanzó hacia la mesa para ver los documentos, pero se detuvo en seco al leer el encabezado del testamento. «Esto es una falsificación», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Tu abuela jamás haría algo así». Martín, manteniendo una calma profesional, respondió: «Le aseguro, señor Vega, que estos documentos son completamente legítimos. Están debidamente notariados y registrados. La señora Carmen Ortiz dejó instrucciones específicas de no revelar el contenido hasta que su nieta así lo solicitara». «¿Y por qué decidiste hablar justo ahora?», preguntó mi madre, recuperando algo de su compostura. «Después de 15 años, ¿de repente necesitas dinero?». La miré directamente a los ojos. «Lo hago porque el otro día casi matan a mi hija con su negligencia e indiferencia, porque durante toda mi vida han menospreciado todo lo que soy y lo que hago, porque estoy cansada de que me traten como si fuera una idiota que no merece respeto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, para mi sorpresa, mi padre comenzó a reír. «¿Y qué piensas hacer? ¿Echarnos a la calle después de 15 años? Nadie creerá que eres la dueña legítima. Todos pensarán que manipulaste a tu pobre abuela». No esperaba esa reacción, pero Martín intervino suavemente. «De hecho, señor Vega, Lucía tiene todo el derecho de reclamar no solo la propiedad, sino también una compensación por todos los años que ustedes han ocupado el inmueble
y por los ingresos que han percibido de las otras propiedades. Estamos hablando de una suma considerable. La reacción de mis padres fue exactamente como la había imaginado durante años. Mi madre comenzó a llorar, no de tristeza, sino de rabia contenida. Mi padre, siempre tan controlador, perdió completamente los estribos. «Siempre fuiste una malagradecida», gritó poniéndose de pie. «Después de todo lo que hicimos por ti, tu abuela estaba senil cuando escribió ese testamento». La señora Carmen tenía todas sus facultades mentales intactas, intervino Martín con calma. De hecho, previendo esta reacción, se sometió a una evaluación psicológica completa, el mismo día que firmó el testamento. El informe está adjunto a la documentación. Mi padre se quedó sin palabras por un momento, pero mi madre encontró rápidamente una nueva estrategia. «Piensa en tu hija, Lucía», dijo, secándose lágrimas que no me conmovían. «¿Qué pensará cuando sepa que dejaste a sus abuelos en la calle? ¿Qué clase de ejemplo le estás dando?» Era increíble cómo podían manipular cualquier situación. Apenas 24 horas antes, habían puesto en riesgo la vida de Sofía, y ahora intentaban usarla como escudo. «Sofía sabrá exactamente lo que pasó», respondí con firmeza. «No voy a echarlos a la calle, pero quiero que entiendan que las cosas cambiarán a partir de ahora». Les expliqué mi propuesta. Podrían seguir viviendo en la casa, pero pagarían un alquiler justo, no exorbitante pero tampoco simbólico. Las otras propiedades serían administradas por una inmobiliaria profesional. Una parte de los ingresos iría a un fideicomiso para la educación de Sofía. «Esto es un robo», murmuró mi padre. «No firmaré nada». «En ese caso», dijo Martín, «procederemos con el desalojo y la demanda por apropiación indebida de los ingresos de las propiedades durante los últimos 15 años. Con intereses, estamos hablando de más de 500,000 pesos». La cara de mi padre se transformó. Por primera vez en mi vida, lo vi genuinamente asustado. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo finalmente mi madre. «Tienen una semana», respondí. «Después de eso, tomaré medidas legales». Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá, temblando. Martín puso una mano en mi hombro. «Lo hiciste muy bien, Lucía. Dejaste de ser la niña que ellos podían intimidar». Esa noche, después de acostar a Sofía, que afortunadamente ya estaba recuperada, me senté a revisar viejas fotografías familiares. Era como si estuviera viendo a extraños. Las sonrisas forzadas, mi expresión siempre temerosa, la manera en que mis padres parecían posar para mostrar una familia perfecta que nunca existió. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era mi hermano mayor, Carlos. «¿Qué demonios has hecho, Lucía?». Su voz sonaba alterada. «Mamá está histérica y papá amenaza con desheredarnos a todos». Carlos siempre había sido el favorito, el hijo perfecto que seguía todos los mandatos de mis padres. Se había casado con la mujer que ellos aprobaron, estudiado la carrera que ellos eligieron y trabajaba en la empresa familiar. Les dije la verdad sobre la herencia de la abuela. Respondí simplemente. «¿Tienes idea de lo que has provocado? Papá dice que todo esto es un fraude, que manipulaste a la abuela en su lecho de muerte». No pude evitar reír. «La abuela me dejó esos documentos cuando yo tenía 22 años, Carlos. Estaba perfectamente lúcida y tú lo sabes. De hecho, tú estabas presente cuando me entregó la carta explicándome todo». Un silencio. Eso fue hace mucho tiempo», titubeó. «No recuerdo los detalles». «Sí los recuerdas, pero siempre has preferido creer la versión que te conviene». La abuela sabía exactamente cómo eran nuestros padres y quiso protegerme. La conversación continuó por casi una hora. Carlos pasó de la ira a la súplica, intentando convencerme de que renunciara a la herencia por el bien de la familia. Finalmente, cuando entendió que no cedería, hizo la pregunta que realmente le importaba. «¿Qué pasará con la empresa? Es parte de las propiedades de la abuela, ¿verdad?». Ahí estaba el verdadero miedo. La empresa de importaciones que mi padre había construido usando uno de los locales comerciales de mi abuela como garantía para los préstamos. «La empresa no está incluida en los bienes que reclamo», le expliqué. «Solo quiero lo que legítimamente me pertenece, las propiedades y una compensación justa por el tiempo que las han usado». Carlos pareció respirar aliviado, pero antes de colgar, añadió. «No sabes contra quién te estás enfrentando, Lucía. Papá no se rendirá tan fácilmente». Tenía razón. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Elena. «Lucía, tienes que venir a la escuela inmediatamente». Su voz sonaba alarmada. «El director quiere hablar contigo urgentemente». Al llegar, encontré a Felipe, el director, con expresión grave. Me invitó a sentar y cerró la puerta de su oficina. «Lucía, recibí una llamada muy preocupante sobre ti», comenzó evitando mirarme directamente. «Alguien afirma que has estado maltratando a tu hija». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Qué?».
Eso es completamente falso. ¿Quién dijo semejante cosa? La persona prefirió mantenerse anónima, pero parecía muy preocupada. Mencionó que te habían visto gritarle y que la niña había estado en el hospital recientemente. En ese instante supe quién estaba detrás de esto. Mi padre siempre había usado su influencia para conseguir lo que quería, y ahora la estaba usando contra mí. Afortunadamente, Felipe era un buen hombre que me conocía desde hacía años. Le expliqué la situación con la intolerancia al gluten de Sofía, los análisis médicos que lo confirmaban, el incidente reciente con mis padres y la visita al hospital. También le conté sobre el conflicto por la herencia, aunque omití algunos detalles. Entiendo, dijo Felipe, más relajado. Me parecía extraño. Sofía siempre habla maravillas de ti, y cualquiera puede ver que eres una madre excepcional. Pero tenía que preguntarte directamente. Gracias por tu comprensión, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Mis padres están intentando desacreditarme porque por primera vez me estoy defendiendo. El ataque a mi reputación como madre fue solo el principio. En los días siguientes, descubrí que mis padres habían contactado a varios amigos comunes esparciendo rumores sobre mi inestabilidad mental y mi codicia repentina. Incluso llegaron a insinuar que el padre de Sofía me había abandonado porque yo era imposible de tratar. Lo más doloroso fue cuando Sofía llegó de la escuela llorando porque una compañera le había dicho que su madre era una ladrona que quería dejar en la calle a los abuelos. Los padres de esa niña eran amigos cercanos de mis padres. Esa tarde, decidí sentarme con Sofía y explicarle lo que estaba sucediendo, de manera apropiada para su edad. Mi amor, ¿recuerdas a tu bisabuela Carmen? Le pregunté mientras nos sentábamos en su cama. Sofía asintió. Aunque no la había conocido personalmente, yo siempre le había mostrado fotos y contado historias sobre ella. Cuando la bisabuela murió, me dejó unas casas que eran suyas porque me quería mucho. Durante mucho tiempo, los abuelos han estado usando esas casas, pero ahora necesito recuperarlas para asegurar tu futuro. Sofía me miró con esos ojos enormes que parecían entender mucho más de lo que correspondía a su edad. ¿Por eso están enfadados los abuelos? ¿Porque quieres tus casas? Sí, cariño. A veces los adultos nos enfadamos por cosas que tienen que ver con el dinero y las propiedades. Pero quiero que sepas que esto no cambia el hecho de que ellos son tus abuelos. Pero ellos no me creen cuando digo que me duele la panza con el gluten, dijo Sofía frunciendo el ceño. Y se ríen de mí. Su comentario me confirmó que estaba haciendo lo correcto. No se trataba solo de la herencia, sino de proteger a mi hija de personas que no respetaban su bienestar. Al día siguiente, recibí una llamada de Martín. Lucía, tus padres han contratado a un abogado, me informó. Pretenden impugnar el testamento alegando que tu abuela estaba incapacitada mentalmente cuando lo redactó. Pero eso es imposible de probar, respondí. Tenemos el informe psicológico. Lo sé, pero están dispuestos a intentarlo. También han presentado una contrademanda alegando que han hecho mejoras sustanciales a las propiedades que aumentaron su valor. Esto era típico de mis padres. Cuando no podían ganar limpiamente, complicaban todo lo posible, pero esta vez estaba preparada. ¿Qué recomiendas que hagamos?, pregunté. Tengo una idea, respondió Martín, pero necesito que confíes completamente en mí. La estrategia de Martín era audaz, proponer una mediación familiar ante un juez, en lugar de ir directamente a juicio. Mis padres, convencidos de que podrían manipular la situación con su preocupación por mi estabilidad mental, aceptaron rápidamente. El día de la mediación llegué temprano al juzgado, acompañada por Elena, quien cuidaría de Sofía mientras duraba la sesión. Mis manos temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente todo lo que debía decir. Recuerda, deja que hablen primero, me aconsejó Martín mientras esperábamos. Cuanto más se explayan, más se exponen. La sala de mediación era pequeña, pero formal. Cuando mis padres entraron, acompañados por su abogado, un hombre de expresión severa llamado Ramírez, apenas me dirigieron la mirada. Mi hermano Carlos también estaba presente, visiblemente incómodo. El juez mediador, un hombre mayor de aspecto afable, nos invitó a sentarnos y explicó el procedimiento. Luego dio la palabra a Ramírez. Su señoría, comenzó el abogado. Mis clientes son personas mayores que han vivido en su casa familiar durante más de 40 años. La señora Carmen Ortiz, madre de mi clienta, siempre expresó su deseo de que esta propiedad permaneciera en la familia. El supuesto testamento que favorece exclusivamente a la señora Lucía Vega fue obtenido cuando la anciana ya estaba muy debilitada, posiblemente bajo coacción. Mis padres asentían solemnemente mientras Ramírez hablaba, como si cada palabra fuera la pura verdad. Además, continuó, durante estos 15 años, mis clientes han invertido considerablemente en mejorar y mantener las propiedades, asumiendo que eran los legítimos propietarios.
Sería injusto despojarlos ahora de su hogar y de los frutos de su trabajo. Cuando terminó, el juez me miró. Señora Vega, ¿desea responder a estas alegaciones? Respiré profundo y asentí. Martín me dio un ligero apretón en el brazo, infundiéndome confianza. Su señoría, durante toda mi vida he intentado ser una buena hija, a pesar de las circunstancias difíciles. Comencé. Mi abuela Carmen fue consciente de esas circunstancias y quiso protegerme. No estaba debilitada ni confundida cuando redactó su testamento. Tenía 70 años y estaba en perfecta salud mental, como confirma el informe psicológico que hemos presentado. Tomé el documento que Martín me pasó y continué. En cuanto a las supuestas mejoras en las propiedades, tengo aquí una tasación independiente que demuestra que, lejos de mejorarlas, mis padres han permitido que se deterioren en varios aspectos estructurales, mientras cobraban alquileres por ellas. Vi cómo mi padre se tensaba, probablemente sorprendido de que hubiera sido tan meticulosa. Pero más allá de los aspectos legales, continué. Quiero que entiendan por qué he decidido reclamar lo que es mío después de tanto tiempo. Saqué mi teléfono y mostré las fotos que había tomado de Sofía en el hospital. Esta es mi hija de 8 años, sufriendo una reacción grave por intolerancia al gluten. Mis padres la obligaron a comer un pastel que contenía gluten, a pesar de saber su condición, y luego se burlaron de ella diciendo que estaba fingiendo. El juez observó las imágenes con el ceño fruncido. Mis padres parecían incómodos. Toda mi vida he soportado este tipo de descrédito y manipulación. Continué. Mi abuela lo vio, lo sufrió en carne propia, y quiso asegurarse de que yo tuviera recursos propios para no depender de personas que me menospreciaban constantemente. Ramírez intentó interrumpir, pero el juez le hizo un gesto para que me dejara continuar. No quiero dejar a mis padres sin hogar. Les he ofrecido un acuerdo razonable. Pueden seguir viviendo en la casa pagando un alquiler justo, y las demás propiedades serán administradas profesionalmente. Pero ellos prefieren perpetuar los mismos patrones de manipulación que mi abuela quiso romper. Cuando terminé, hubo un silencio prolongado. Mi madre parecía al borde de las lágrimas, pero por una vez no creí en su actuación. Esto es absurdo, intervino mi padre, ignorando a su abogado. Lucía siempre ha sido problemática y manipuladora. Inventó la supuesta condición de su hija para llamar la atención. Incluso su marido la abandonó por su comportamiento errático. Señor Vega, interrumpió el juez, le agradecería que se abstuviera de hacer acusaciones personales. No son acusaciones, es la verdad, insistió mi padre. Si Carmen realmente escribió ese testamento, fue porque Lucía la manipuló. Mi suegra jamás nos habría hecho algo así. Martín, que había permanecido en silencio, pidió permiso para intervenir. Su señoría, la señora Carmen Ortiz, no solo dejó un testamento válido, sino también una carta sellada que debía abrirse precisamente en caso de disputa. Con su permiso, quisiéramos presentarla ahora. El juez asintió, y Martín me entregó un sobre amarillento que yo nunca había visto. Con manos temblorosas, lo abrí y extraje varias páginas escritas a mano. Reconocí inmediatamente la letra elegante de mi abuela. ¿Puedo leerla?, pregunté al juez, quien asintió. A quien corresponda, comencé a leer en voz alta. Si esta carta está siendo leída, significa que mi yerno Eduardo y mi hija Mercedes están disputando mi decisión de nombrar a mi nieta Lucía como heredera universal. No me sorprende. Durante toda mi vida fui testigo de cómo ellos menospreciaban a su propia hija, favoreciendo siempre a Carlos por ser varón, y luego desacreditándola cuando intentaba valerse por sí misma. Mi madre dejó escapar un sollozo, pero continué leyendo. Decidí dejar mis bienes a Lucía porque vi en ella cualidades que sus padres nunca apreciaron: honestidad, empatía y fortaleza interior. Las propiedades que poseo fueron adquiridas con el dinero que mi esposo y yo ganamos con nuestro trabajo. No son parte de ninguna herencia familiar anterior como Eduardo ha intentado hacer creer a todos. Mi padre parecía cada vez más pálido. También quiero que quede constancia de que Eduardo ha manejado inadecuadamente las propiedades que le permití administrar temporalmente. Ha desviado fondos, ha falsificado documentos a mi nombre y ha intentado vender una de las propiedades sin mi consentimiento. Tengo todas las pruebas guardadas junto con este testamento. El juez miró a Ramírez, quien parecía tan sorprendido como todos los demás. Finalmente quiero que Lucía sepa que siempre creí en ella, incluso cuando sus propios padres la hacían dudar de sí misma. El verdadero legado que te dejo, querida nieta, no son las propiedades, sino la libertad de ser quien realmente eres.
sin depender de la aprobación de quienes nunca te valoraron adecuadamente. Con todo mi amor, Carmen Ortiz. Cuando terminé de leer, tenía lágrimas corriendo por mis mejillas. Jamás había leído esta carta. Y escuchar las palabras de mi abuela después de tantos años era como recibir un abrazo desde el más allá. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Ramírez parecía incómodo. Finalmente, el juez habló. En vista de esta nueva evidencia, sugiero que las partes reconsideren su posición. La carta de la señora Ortiz parece bastante clara respecto a sus intenciones. Mi padre se inclinó hacia Ramírez y le susurró algo. El abogado asintió y pidió un receso para consultar con sus clientes. El juez concedió 30 minutos. Mientras esperábamos fuera, Carlos se acercó a mí. Parecía genuinamente afectado. ¿Es cierto todo lo que dijo la abuela en esa carta?, preguntó en voz baja. ¿Papá intentó vender una propiedad sin permiso? Sí, respondí. La casa de Valle Hermoso. Tengo los documentos donde falsificó la firma de la abuela. Solo la intervención del notario impidió que se completara la venta. Carlos sacudió la cabeza, como si estuviera procesando una verdad incómoda. Siempre supe que eras la favorita de la abuela, murmuró, pero pensé que era porque eras más complaciente con ella. Nunca fui la favorita, Carlos. Solo fui la única que la veía como persona, no como un banco o una propiedad. Y ella lo sabía. Antes de que pudiera responder, Ramírez se acercó a nosotros. Mis clientes están dispuestos a considerar un acuerdo, dijo, claramente incómodo. Pero tienen algunas condiciones. Las condiciones de mis padres resultaron ser un último intento desesperado por mantener algo de control. Querían conservar la casa familiar sin pagar alquiler, solo haciéndose cargo de los impuestos y gastos de mantenimiento. También pretendían que yo renunciara a cualquier reclamación sobre los ingresos que habían percibido durante 15 años por las otras propiedades. Es inaceptable, respondió Martín de inmediato. Su posición legal es insostenible y lo saben. Ramírez parecía cada vez más incómodo. Quizás deberíamos volver a la sala de mediación, sugirió. El juez podría ayudarnos a encontrar un punto medio. Una vez de vuelta en la sala, el juez nos miró a todos con expresión cansada. ¿Han llegado a algún acuerdo? Me temo que no, su señoría, respondió Martín. Las partes mantienen posiciones muy distantes. El juez suspiró. En ese caso, deberé revisar toda la documentación presentada para ofrecer una recomendación formal. Sin embargo, debo advertir que, basándome en lo que he visto hasta ahora, el testamento de la señora Ortiz parece perfectamente válido, y la carta que acabamos de escuchar clarifica sus intenciones más allá de cualquier duda razonable. Vi cómo mi padre se inclinaba nuevamente hacia Ramírez, susurrándole algo con urgencia. El abogado parecía cada vez más reticente. Su señoría, dijo finalmente Ramírez, mis clientes solicitan unos minutos para reconsiderar su posición. El juez concedió 5 minutos. Durante ese tiempo, observé cómo mis padres discutían acaloradamente en un rincón de la sala. Mi madre lloraba, mi padre gesticulaba con evidente frustración. Carlos permanecía apartado, como si no quisiera formar parte de aquello. Finalmente Ramírez se acercó a Martín y le entregó un papel. Martín lo leyó, asintió y me lo pasó. Era un nuevo acuerdo. Mis padres aceptaban pagar un alquiler reducido por la casa familiar y renunciaban a cualquier reclamación sobre las otras propiedades. A cambio, yo no exigiría compensación por los años anteriores y les garantizaría que podrían permanecer en la casa hasta su fallecimiento. Es razonable, opinó Martín en voz baja. No recuperarás el dinero de los años pasados, pero tendrás control total sobre las propiedades, y ellos no podrán seguir disputando el testamento. Miré a mis padres. Por primera vez en mi vida adulta, no vi arrogancia ni desprecio en sus rostros, sino miedo. Miedo a perder su estatus, su comodidad, su control. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza por todo el tiempo y energía desperdiciados en este conflicto innecesario. Acepto, dije finalmente, con una condición adicional, que respeten la condición médica de Sofía y jamás vuelvan a exponerla a alimentos con gluten. Vi cómo mi madre abría la boca, probablemente para protestar que esas eran tonterías, pero mi padre le dio un codazo disimulado y asintió. Aceptamos, dijo Ramírez, tras consultar con ellos. El juez parecía aliviado por no tener que emitir una recomendación formal. Tomó nota del acuerdo y procedió a redactar un documento que todos firmamos. Era oficial. Después de 15 años, finalmente había recuperado la herencia de mi abuela. Al salir del juzgado, esperaba sentir euforia o al menos un sentido de victoria, pero lo que experimenté fue más parecido a un profundo alivio.
como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Mis padres salieron por otra puerta, evitando cruzarse conmigo. Solo Carlos se acercó antes de marcharse. Lucía, esto ha sido difícil para todos, dijo, claramente incómodo. Pero quiero que sepas que yo no sabía lo del intento de venta de la casa de Valle Hermoso. Te lo juro. Te creo, respondí sinceramente. Pero Carlos, durante años has visto cómo me trataban y nunca dijiste nada. Bajó la mirada. Lo sé, era más fácil seguirles la corriente. No es excusa, pero no sé cómo reparar esto. No se trata de reparar el pasado, le dije. Se trata de cómo actuamos a partir de ahora. Sofía adora a su tío Carlos. Me gustaría que siguiera teniendo una relación con ella, pero necesito saber que respetarás su condición médica y que no hablarás mal de mí delante de ella. Asintió con firmeza. Te doy mi palabra. Y me gustaría que pudiéramos recuperar algo de nuestra relación con el tiempo. Le sonreí levemente. El tiempo dirá, Carlos. Por ahora, concentrémonos en Sofía. Esa tarde, cuando recogí a mi hija de casa de Elena, estaba nerviosa por cómo explicarle lo sucedido. ¿Cómo fue todo, mamá?, preguntó mientras subíamos al auto. ¿Estás triste? No, cariño, no estoy triste, respondí, ajustándole el cinturón de seguridad. Es solo que fue un día intenso. Las cosas con los abuelos van a cambiar un poco. ¿Ya no los veremos? Su voz sonaba preocupada a pesar de todo. Eso dependerá de ellos. Y también de ti, le expliqué. Si tú quieres verlos y ellos prometen respetar tu salud, podemos organizar visitas. Pero no viviremos con ellos y no pasaremos tanto tiempo en su casa como antes. Sofía asintió, procesando la información a su manera. ¿Y la casa de la bisabuela Carmen? ¿Ahora es nuestra de verdad? Sí, mi amor. Y también hay otras casas que ahora podemos usar o alquilar. Eso significa que pronto podremos mudarnos a un lugar más grande, con un jardín donde puedas jugar. Y también guardará dinero para tu educación y tu futuro. Sus ojos se iluminaron ante la mención del jardín, pero luego me miró con seriedad. ¿Los abuelos están muy enfadados contigo? Suspiré, buscando la manera de explicarle algo tan complejo a una niña de 8 años. Los abuelos están molestos porque las cosas no salieron como ellos querían. Pero con el tiempo entenderán que esto es lo justo. La bisabuela Carmen quería que tú y yo estuviéramos protegidas y seguras. Durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a organizarse. Contraté a una agencia inmobiliaria profesional para gestionar las propiedades. Como prometí, mis padres continuaron en la casa familiar, aunque nuestra relación se volvió distante y formal. Solo hablábamos lo estrictamente necesario, generalmente a través de terceros. Carlos, en cambio, hizo un esfuerzo genuino por reconstruir su relación conmigo y con Sofía. Comenzó a visitarnos regularmente, siempre trayendo algún dulce sin gluten para su sobrina. También fue él quien me informó que mis padres finalmente habían consultado con un médico especialista sobre la intolerancia al gluten, aunque nunca mencionaron si creían o no en la condición de Sofía. Un mes después de la mediación, Martín me llamó con noticias sorprendentes. Lucía, encontramos algo importante entre los documentos de tu abuela, me dijo. Parece que tenía acciones en una empresa minera, adquiridas hace casi 30 años. No estaban mencionadas específicamente en el testamento, porque formaban parte de sus bienes restantes, pero definitivamente te pertenecen. ¿Acciones?, pregunté sorprendida. ¿De qué valor estamos hablando? Es difícil saberlo con exactitud, pero por la documentación que tenemos, calculo que podrían valer alrededor de 300,000 pesos actualmente. La empresa ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Me quedé sin palabras. Era una suma que jamás hubiera imaginado poseer. Hay algo más, continuó Martín. Encontramos correspondencia que sugiere que tu padre sabía de estas acciones. De hecho, parece que intentó reclamarlas hace unos años, pero la empresa exigió el certificado original que estaba guardado con los documentos de tu abuela. Esto explicaba muchas cosas: la insistencia de mi padre por acceder a los documentos de mi abuela, su reacción desmedida cuando supo que yo era la heredera universal. No se trataba solo de las propiedades inmobiliarias, sino también de estas acciones que él conocía y codiciaba. 3 meses después del acuerdo, Sofía y yo nos mudamos a una hermosa casa con jardín en un barrio tranquilo. No era una mansión, pero era espaciosa, luminosa y, sobre todo, nuestra. Decidí conservar el apartamento donde habíamos vivido durante años como inversión a largo plazo. Un domingo,
mientras Sofía jugaba en el jardín con su nuevo perrito, un regalo de Carlos en su 9º cumpleaños, recibí una visita inesperada. Era mi madre. Estaba más delgada, con el cabello completamente blanco, y parecía haber envejecido varios años en pocos meses. No la había visto desde la mediación. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que no tenía nada de la arrogancia habitual. La invité a sentarse en la terraza, desde donde podíamos ver a Sofía jugando. «Es una casa preciosa», comentó, mirando alrededor. «Te felicito». «Gracias», respondí, sirviendo 2 tazas de té. «¿Cómo está papá?» «Igual que siempre», dijo con una sonrisa triste, demasiado orgulloso para admitir que se equivocó. «No sabe que estoy aquí». Permanecimos en silencio unos momentos, observando a Sofía correr tras el perrito. «No vine a disculparme», dijo finalmente. «O quizás sí, no lo sé. Supongo que quería ver cómo estaban, tú y la niña». «Estamos bien», respondí simplemente. «Carmen siempre tuvo razón sobre nosotros», continuó mirando su taza. «Sobre mí, sobre cómo te tratamos. No fue justo. Era lo más cercano a una disculpa que jamás había escuchado de mi madre». «No, no lo fue», confirmé. «No sé si algún día podrás perdonarnos», dijo. «Probablemente no lo merecemos, pero quiero que sepas que me alegro de que tú y Sofía estén bien, de que tengan lo que necesitan». La miré. Esta mujer que había sido tanto una fuente de dolor como mi madre durante toda mi vida. No sentía odio hacia ella, solo una profunda tristeza por todo lo que podríamos haber tenido y nunca tuvimos. «Mamá, no se trata de perdonar», le dije. «Se trata de construir algo nuevo, si es posible. Y para eso, necesito saber que respetas mis decisiones como madre y que no volverás a poner en riesgo la salud de Sofía». Asintió lentamente. «Lo entiendo ahora. Hice una investigación sobre la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. Debería haberte creído desde el principio. Era un comienzo. Pequeño, tardío, pero un comienzo al fin y al cabo». «¿Puedo saludar a Sofía antes de irme?», preguntó tímidamente. Asentí. La llamé y ella vino corriendo, seguida por el perrito. Se detuvo en seco al ver a su abuela. «Hola, abuela», dijo con cautela. «Hola, Sofía», respondió mi madre. «Qué bonito perrito tienes». «Se llama Canela», dijo mi hija, más animada. «Me lo regaló el tío Carlos». «Es precioso», dijo mi madre, y luego añadió, para mi sorpresa. «Te he traído algo. Son galletas sin gluten. Las hice yo misma siguiendo una receta especial». Sacó una pequeña caja de su bolso y se la entregó a Sofía, quien me miró pidiendo permiso. Asentí, conmovida a pesar de mi recelo. Era un gesto pequeño, pero significativo. Un reconocimiento, finalmente, de que la condición de Sofía era real y merecía respeto. Mientras veía a Sofía abrir la caja con entusiasmo, sentí que un ciclo se cerraba. Mi abuela Carmen había querido protegerme, darme independencia y fuerza para romper patrones dañinos. Ahora yo estaba haciendo lo mismo por mi hija, pero también dejando una puerta abierta para la reconciliación, en nuestros propios términos. La llamada que hice aquel día, después del incidente del pastel, había cambiado todo. Había perdido la relación que creía tener con mis padres, pero había ganado mucho más: dignidad, independencia económica y, sobre todo, la certeza de que estaba protegiendo a mi hija de los mismos patrones que me habían dañado a mí. Han pasado 5 años desde aquel día decisivo. Sofía tiene ahora 13 años y está floreciendo. Es una excelente estudiante. Toca el violín y ha desarrollado un interés por la fotografía que la abuela Carmen hubiera adorado. Nuestra relación con mis padres ha evolucionado lentamente. No es perfecta ni cercana, pero es respetuosa. Mi padre tardó casi 2 años en dirigirme la palabra directamente, pero finalmente lo hizo cuando sufrió un infarto leve y tuvo que enfrentar su propia mortalidad. Carlos se ha convertido en una presencia constante y positiva en nuestras vidas. Dejó el negocio familiar para abrir su propia empresa y parece mucho más feliz y auténtico desde entonces. Las propiedades que heredé han prosperado bajo administración profesional. Los ingresos me permitieron reducir mis horas de trabajo como profesora para poder estudiar un posgrado en psicopedagogía, algo que siempre quise hacer pero nunca pude debido a restricciones económicas. A veces, cuando observo a Sofía riendo en este jardín que tanto ama, pienso en mi abuela Carmen y en su legado. No se trataba solo de propiedades o dinero, sino de romper cadenas invisibles, de darme la oportunidad de creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. La última vez que mis padres vinieron a visitarnos, noté que mi madre observaba atentamente una fotografía enmarcada de mi abuela que tengo en la sala. «Se parecía mucho a ti», me dijo en voz baja. «O quizás eres tú quien se parece a ella». Fue lo más cercano a un reconocimiento de que, tal vez, mi abuela siempre vio en mí algo que ellos no pudieron o no quisieron ver.
Esa llamada que hice aquel día transformó nuestras vidas de maneras que jamás imaginé. No solo recuperé mi herencia, recuperé mi voz, mi confianza y la posibilidad de criar a mi hija en un ambiente donde su salud y sus necesidades son respetadas y valoradas. Y eso, más que cualquier propiedad, es el verdadero tesoro que me dejó mi abuela Carmen. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.